Aquí, vamos, vamos, vamos. Seguimos, ¿no es cierto? Mira. ¿Qué te dice este ejercicio? Que hay 6 corredores en una carrera y de cuántas maneras podrían, de estos 3, los 3 primeros lugares ser llenados, ¿no es cierto? Seis personas, ¿no es cierto? ¿Cierto? Pero solamente hay 3 lugares. 1, 2, 3. Pero no habla de primero, segundo lugar, pero estos son los 3 lugares. Los 3 lugares ser llenados. Entonces aquí vamos a ver unos conceptos. Imagínate que no entienden nada que hacer. Pero ¿qué vimos recién? Lo que es ¿qué vimos? El número factorial. ¿Cierto? Y ahora son 6 runners. Entonces tendríamos 6 factorial, ¿no es cierto? Que vendría siendo 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Imagínense que no entienden nada, pero eso ya aprendieron, ¿no es cierto? Solamente tienen que llenarse los primeros 3 lugares, ¿ya? ¿Siguen o no? Entonces, la manera aquí que si son los primeros 3 lugares, aunque este es el 6 factorial, las maneras posibles son 3 solamente, el 6, el 5 y el 4, ¿ya? Entonces, para llenar los 3 primeros lugares, tendría que 6 por 5 y por 4. Eso es igual a 6 por 5 por 4 es igual a 120. 6 por 5, 30, 3 por 4, 120. A 120. ¿Ya? Esa sería la respuesta del ejercicio, simple, pero de todas maneras quiero explicar un poquito más, así que voy a mostrar un poco más algo. Si ven acá, aquí les voy a explicar un poquito lo mismo. Aquí dice que de color red, ¿no es cierto? Red, blue and green, and verde. Pueden ser arreglados de esa manera, ¿no es cierto? Red, blue, green, red, green, blue, así. Y si contamos hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y eso se podría también calcular como 3 factorial, que es igual a 3 por 2 y por 1. ¿Me siguen o no? Y eso es igual a 6. Ojo, que les voy a explicar algo acá. Atención. Aquí dice que si estamos haciendo un tres letras código, ¿no es cierto? Pero con cualquier letra del alfabeto, ¿me entienden? El alfabeto tiene la A, la B, la C, la D, la E, hasta la Z, y esas son 26. Son 26 palabras, ¿ya? ¿Ya? Y ojo aquí. Dice que en el alfabeto, y se puede usar solamente una vez una letra. Entonces pregunta, ¿cuál sería la siguiente número de arreglamiento? Y como tienen que solamente escoger 3 palabras, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El orden sería 26 por 24. ¿Me siguen o no? Y eso da 15.600. ¿Ya? Como sale acá. Y para calcular el número de permutaciones
posibles por cualquier set de números, podíamos usar esta regla general, ¿no es cierto? Lo que hablamos delante. Miren, en el ejercicio anterior recuerden que podrían dibujar así n por n-1, bueno, escribí mal ahí realmente. Porque empezamos con minúscula. N por n-1, ¿se acuerdan lo que escribimos en la fórmula? Por n-2, ¿me siguen? Y por n box, ¿no es cierto? N box. Pero no se confundan, tienen que aprenderse una nomás. La cuestión es que aprendanse esta. El número de arrangement o permutaciones de n diferentes objetos es n, donde n es igual a la que vimos delante. Esta tienen que aprendérsela de nuevo. N es igual a n por n-1, ¿me siguen o no? n-2, después ponen puntito así porque eso sigue, y al final por 3, por 2, por 1. ¿Me siguen o no? Porque es por ejemplo, 3 factorial sería... ¿Qué pasó? Se cortó aquí, pero la cuestión es que la fórmula... Se me cortó, no, pero menos mal que tenía que ver. Recuérdense la fórmula esta. Importantísimo. ¿Ya? Y aquí cuál es el alfabeto, porque aunque son 26 palabras, cuando se tienen que elegir solamente 3 de un número, se parte de los más grandes. ¿Me siguen o no? El mismo ejercicio, si tengo 8 competidores, ¿no es cierto?, en una carrera, y tengo que elegir los 3 primeros lugares, aunque sea 8, tendría que escribir cuántos posibles pueden haber para los primeros 3 lugares. Sería 8 por 7 y por 6. ¿Me siguen o no? Bueno, espero que entiendan. Ya se aprendieron eso, porque después yo les voy a explicar esta fórmula. Ya cuando entiendan bien eso, pero es como... Uy, esta fórmula. ¿Ya? Esta fórmula que está acá. ¿Y qué es lo que es esto? El n factorial, ¿no es cierto? Se dice... Esto es P, N, que son el número de elementos, y R es por el lugar que se da la fórmula, por el número que se agrupan, ¿no es cierto? Es igual a n factorial dividido por n menos r factorial. ¿Me entienden o no? Entonces esto también podría ocupar en la fórmula de la carrera. Se puede entender de una forma. En este caso, n es el número que serían 6, ¿cierto? Y r sería el 3. ¿Me entienden o no? Entonces, en este caso, n sería 6. Y el r, que lo escribo súper mal, r sería igual a 3. ¿Me siguen? Y aquí acá vamos a usar otra letra, pero aquí esta es una R. Ah, la voy a poner grande, ¿no? R. ¿Me entendí? Entonces aquí lo que hay que hacer es reemplazar, tener la forma así. Aunque también esto recuerden que se puede hacer solamente 6 por 5 por 4. Pero esto da lo mismo, miren, fíjense. Entonces sería la fórmula P de 6,3, ¿no es cierto? Porque son 6 corredores y son los 3 lugares. Sería igual a n factorial, que en este caso sería 6 factorial, no es para nada difícil. Y aquí primero siempre el paréntesis. ¿Cuánto dice? N, que es 6 menos 3 factorial. Entonces aquí, ¿cómo quedaría? Quedaría 6 factorial dividido por 6 menos 3 es 3 factorial. ¿Se acuerdan o no? Y aquí, ¿se acuerdan lo que hablamos? Que esto es lo mismo que 6
por 5 por 4 por 3 factorial. Miren, dividido por 3 factorial. ¿Me entienden o no? Entonces, pero ojo, voy a seguir así, pero entienden, en caso aquí se podrían eliminar, pero lo voy a hacer completamente. Esto era un ejemplo nomás para que vean. Y aquí, sí, bueno, este se va con este y queda 6 por 5 por 4. ¿Me entienden, no? Y eso es 120. Y eso es 120. Si quiero usar el método más largo, no hay problema. Cuando estoy aquí, hago 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 dividido por 3 por 2 por 1. ¿Me siguen? Ahí se van eso y se van ese. ¿Ya? Sigamos. Entonces, esta fórmula es lo mismo que expliqué acá. ¿Se acuerdan que aquí hablaban de las vocales? ¿No es cierto? De las vocales, que son 6 vocales. ¿Cuántas veces puedo elegir? 3 letras del todo el abecedario. Entonces, el abecedario total tiene, n tiene total 26, ¿no es cierto? Y tengo que elegir r, que me lo voy a escribir así, que es igual a 3. ¿Me siguen o no? Y puedo ocupar esta fórmula, pero aquí también solamente escribieron 26, 25 por 24, pero usando la fórmula uno llega a lo mismo, mira. P de 26,3, ¿no es cierto? Que ese es n, SCN y SCR, ¿no es cierto? Es igual a, la fórmula dice n factorial, 26 factorial, dividido por 26 menos r, que es 3, y eso factorial, ¿cierto? Entonces, si seguimos, eso es igual a 6. 26 menos 3 es 23 factorial. Pilas, como dice el profesor Ale. Y eso es igual a 26 factorial, lo mismo que decir 26 por 25 por 24 y por pilas 23 factorial. ¿Se dan cuenta o no? Miren este 23 factorial dividido por 23 factorial y estos se van. Y al final queda 26, 25 por 24. Lo mismo que daba acá. 26 por 25 por 24. ¿Me siguen o no? Y esto queda igual a 26 por 25 por 24. Entonces siempre es así. ¿Ya? Espero que lo entiendan. Vamos a seguir haciendo ejercicios, pero esta fórmula así deberían aprendérsela de memoria y recordar el ejemplo acá, que los corredores eran 6 y 3, se podría ocupar esto, o también si se recuerdan solamente escribir 6 por 5 por 4. ¿Y por qué? Porque al usar la fórmula al final queda eso. Bueno, ojalá que entiendan. Expliqué un poquito mal, pero igual podrían entender.